Antes de que empiece el doctor García Sastre, simplemente presentar al segundo ponente, que es el profesor Vicente Estrada Pérez. El profesor Estrada es jefe de sección del Servicio de Medicina Interna y particularmente dedicado a las enfermedades infecciosas. De hecho, es el impulsor del Instituto de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico San Carlos, que está ahora mismo ya iniciando sus primeras etapas. El profesor Estrada no solo es un clínico líder dentro de la organización, sino que también ha liderado la investigación dentro del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y de la Fundación de Investigación, de la que soy vicepresidente, en colaboración muy estrecha con el Centro Sandoval. Es un área que además él ahora abandera especialmente y que supone para el hospital no solo un enorme compromiso con la sociedad desde el punto de vista asistencial, sino también investigador y traslación del conocimiento a la práctica clínica. Y él hablará en segundo lugar. Así que sin perder más tiempo, el doctor Adolfo García Sastre. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí, gracias a Farmamar, gracias al Hospital San Carlos. Para mí es un placer desplazarme desde Nueva York hasta España, donde me he nacido, y tengo también muchos amigos y muchas conexiones tanto con colaboradores y amigos y familia. Así que muchas gracias por tenerme aquí. Lo que he pensado que iba a hacer, me dijeron que hablase de Allende los mares con investigación frente a la COVID-19. Y como estamos hablando sobre qué es lo que Farmamar está haciendo, pues he pensado decir un poco cómo hemos llegado a esta colaboración entre mi laboratorio y Farmamar, como a partir de un organismo marino que por lo visto estaba en el Mediterráneo, Amplium albicans, Farmamar aisló pifidepsina para el tratamiento de cáncer, y cómo establecimos una colaboración entre mi grupo en Mount Sinai, en la Icahn School of Medicine en Mount Sinai, Nueva York, y el grupo de Nevan Krogan en UCSF, con el grupo de Quantitative Bioscience Institute, para descubrir cómo litidepsinas actúa contra SARS-CoV-2, que era el que estábamos montados en ese momento. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y, bueno, empezando con qué terapias tenemos ahora mismo contra COVID-19. Pues hay dos tipos de terapias, que son los antivirales y los medicamentos que son contra síntomas severos, que no disminuyen la replicación del virus, pero que tratan los síntomas. Y entre los que se usan para síntomas severos tenemos los antiinflamatorios, la dexametasona, anticuerpos contra IL-6, que dan lugar a ciertos eficacia, no tanta como nos gustaría, y los anticoagulantes, que tratan de evitar lo que se ve en algunos de los pacientes, que es que desarrollan problemas de trombos en distintas partes del cuerpo debido a esta respuesta que es más sistémica, no solo del pulmón, pero sistémica endotelial, que la enfermedad produce cuando empiezan a haber síntomas severos. Y los antivirales, se pueden distinguir dos tipos de antivirales: los que actúan sobre un factor del virus, que son los antivirales clásicos. La mayor parte de los antivirales que tenemos son inhibidores de un factor del virus, una enzima del virus, o la proteína que se usa el virus para entrar en las células. Para SARS-CoV-2, el primero que se desarrolló fue Remdesivir, que es un inhibidor de la polimerasa del virus, que se usa de modo intravenoso. Los anticuerpos monoclonales, se han desarrollado muchos. Estos se unen a la spike del virus y son también de uso intravenoso. Y el problema que hay con el uso de estos anticuerpos monoclonales es que el virus ha ido cambiando con el tiempo, y muchos de los anticuerpos monoclonales que se desarrollaron contra la variante ancestral, que es la que vino de Wuhan, que está basada en el precursor Wuhan, pues la mayoría de ellos no funcionan contra Omicron, solo quedan unos poquitos que están funcionando contra Omicron debido a los cambios que ha habido en la spike del virus, que hace que pueda evadir hasta cierto punto la respuesta inmune de anticuerpos, y algunos anticuerpos monoclonales pues dejan de funcionar contra la
las variantes más modernas, como es la Omicron. Luego tenemos los nuevos inhibidores que se han hecho, Paxlovid, que es un inhibidor de una proteasa del virus que se necesita para la producción de las proteínas del virus. Es oral, que es una de las ventajas que tiene, pero requiere ritonavir. Ritonavir es una sustancia que hace que el medicamento no se elimine rápidamente de sangre. Y ritonavir también aumenta la concentración de otros medicamentos que una persona puede estar tomando, de tal modo que tiene muchas contraindicaciones. Si alguien está tomando, por ejemplo, algo contra la presión alta, pues le sube también la concentración de ese medicamento, y la mayor parte de los grupos de riesgo para SARS-CoV-2 están tomando algunas medicaciones para algunas de las enfermedades que están dentro de los grupos de riesgo, de tal modo que Paxlovid tiene, pues, es limitado en cuanto a su uso. Molnupiravir, que es un inhibidor de adenina polimerasa, también oral, tiene todavía ciertos efectos secundarios, se necesitarían usar dosis demasiado altas para conseguir la inhibición que se necesita. Se está usando, están aprobados, pero realmente se pueden todavía conseguir efectos mejores. Todos estos antivirales que inhiben un factor del virus tienen siempre el problema de generación de resistencia. Todos pueden dar lugar a la generación de resistencia del virus, y si eso ocurre, entonces su uso sería todavía más limitado. Otro tipo de antivirales, que es en los que plitidepsina entra dentro de este tipo de antivirales, son inhibidores no de un factor del virus, sino de un factor del huésped que está requerido por el virus para su replicación. De tal modo que no se unen a una proteína vírica y la inhiben, se unen a un factor del huésped y lo inhiben, y es un factor que se necesita para la replicación del virus. De tal modo que la generación de resistencia, en este caso, para los primeros antivirales que están contra un factor del virus, el virus muta, cambia la zona de unión al inhibidor y puede generar resistencia. Y como sabemos, los virus mutan muy rápidamente. Pero si es un factor nuestro del huésped, la posibilidad de que este factor mute no existe, porque no va a mutar en todas las células de nuestro cuerpo, y por tanto tienen más posibilidad de no generar resistencia que los antivirales clásicos. El desafío que tiene el inhibir un factor del huésped es la posible toxicidad. Ciertamente, si es un factor nuestro, lo tenemos por alguna razón, y si lo inhibimos, pues puede dar lugar a cierta toxicidad. Y eso es lo que hay que buscar, factores que puedan ser inhibidos de nosotros del huésped sin que dé lugar a toxicidad. Entonces, desde que empezó la pandemia de SARS-CoV-2, lo que hicimos, la pregunta que nos hicimos es si podemos hacer un programa científico para identificar compuestos que inhiban factores del huésped necesarios para la replicación del SARS-CoV-2, pero buscarlos entre medicamentos de uso para otras enfermedades, de tal modo que con eso sabemos la toxicidad que tienen estos medicamentos, qué dosis es tolerable, y eso eliminaría el encontrarnos con nuevos inhibidores que a lo mejor de nuevos factores del huésped que no tenemos, no sabemos tanto sobre la toxicidad. Para eso pensamos en qué tipo de estrategias podemos usar para poder identificar esos factores del huésped, esos factores nuestros que son necesarios para la replicación del virus. Y una de las estrategias científicas que usamos fue, y esto se ha hecho en colaboración con Evan Kroger, es UCSF, que está aquí en esta foto, que es usar el interactoma virus huésped como una guía para encontrar estos factores del huésped nuestros que son necesarios para la replicación del virus. El concepto es muy sencillo. Los virus necesitan proteínas del huésped para replicar. Para eso, las proteínas del virus necesitan interaccionar con estos factores nuestros del huésped para poderlos reclutar para su propio interés. Entonces, si identificamos los factores nuestros, proteicos, que interaccionan con las proteínas del virus, en ese interactoma va a estar enriquecido
en proteínas nuestras que son necesarias para la replicación. Pueden también interaccionar por otra razón, puede ser que es un factor antiviral nuestro que está inhibiendo la proteína del virus, eso también se puede encontrar ahí. Pero desde luego lo que nos vamos a encontrar también dentro de todos esos factores nuestros que interaccionan directamente con una proteína vírica, nos vamos a encontrar factores que son necesarios para la replicación del virus. Y entonces Nevan clonó los 29 genes que tiene SARS-CoV-2, expresó cada una de sus proteínas por separado en células humanas, las inmunoprecipitó y determinó por espectrometría de masas qué proteínas celulares interaccionan con cada una de las proteínas del SARS-CoV-2. Y con eso logró identificar 332 interacciones proteicas, que están aquí más o menos indicadas. Claro, no podemos ver aquí nada, pero lo que viene a indicar es que el punto rojo es una proteína del virus y lo que está alrededor, unido por líneas, son las proteínas del huésped, las proteínas humanas, que interaccionan en estos experimentos y que son detectadas por espectrometría de masas que interaccionan con una de estas proteínas. Son bastantes factores y dentro de los factores que hay existen drogas que se usan para otras indicaciones que son inhibidores de alguno de estos factores, y para eso entonces buscamos, tenemos colaboradores informáticos que buscan dentro de estas proteínas que interaccionan qué se sabe de ellas, si algún fármaco que se usa para alguna otra indicación es capaz de inhibir este factor, y esos son los que hemos probado para ver si inhiben la replicación del virus, inhibidores de factores del huésped nuestros que interaccionan con proteínas del virus. Y uno de ellos que probamos, que encontramos dentro de los factores que interaccionan, EF1A. No es la primera vez que EF1A se encontraba como un factor del huésped necesario para la replicación de alguno de los virus, coronavirus y otros virus, pero fue uno de los que encontramos, y entonces probamos compuestos que se sabía que inhibían EF1A y que estaban siendo desarrollados o se habían desarrollado para el tratamiento de cáncer. Entre los compuestos que usamos, uno es ternatina 4, y ya contactamos con PharmaMar para probar plitidepsina, que sabíamos que también era un inhibidor de EF1A, y desde entonces pues hemos empezado esta colaboración con PharmaMar. Teníamos puesto a punto un sistema para hacer screen de inhibidores en células donde el virus se replica, que consiste simplemente en incubar las células donde vamos a replicar el virus con distintas concentraciones de lo que pensamos que puede inhibir, desde 10 micromolar con diluciones de 3 veces hasta más o menos 10 nanomolar, y hacemos los ensayos por triplicado, los tratamos con el inhibidor, los infectamos luego con el virus, dejamos el virus en presencia del inhibidor, lo dejamos crecer y medimos al final cuántas células han sido infectadas por el virus después de 3 ciclos de replicación, que es el porcentaje de células infectadas. Sin inhibidor tenemos 100% de células infectadas, en presencia de un inhibidor como ternatina 4, con concentraciones bajas no vemos inhibición, pero llega un momento que vemos una respuesta a la dosis del inhibidor, de tal modo que podemos calcular la concentración inhibitoria del 90%, que para el caso de la ternatina son 10 nanomolar. Esta es muy buena concentración. Normalmente inhibidores de replicación vírica se buscan que sean micromolar o submicromolar. Esto es cerca del nanomolar, muy buena inhibición. Cuando probamos plitidepsina, la IC90 fue incluso mucho mejor, 10 veces mejor que ternatina. Los dos inhiben F1A, pero plitidepsina parece inhibir con más eficacia, al menos con respecto a la replicación del virus. La otra cosa que medimos es viabilidad celular, y lo que queremos es que no sean tóxicos. Y vemos tanto ternatina como plitidepsina, baja el número de células, parece como que matase el 50% de las células. Eso no es así. Cuando vemos una curva como esta, no es que el 50% de las células mueran. Lo que ocurre es que durante el ensayo, como las células no son confluentes, duplican el número, de tal modo que las células que no son tratadas han duplicado el número, y si es un inhibidor que da lugar a un efecto citostático, es decir, que no permite que las células se repliquen,
pues tenemos al final un 50% de células en presencia del inhibidor. Eso es lo que tenemos tanto con ternatina como con pitidepsina. Tenemos un efecto citostático. Este efecto no se ve cuando usamos células primarias que no dividen y por tanto no vemos que está bajada en el número de células dentro del pocillo. Al principio todos hemos usado células Vero. ¿Por qué células Vero? Porque las células Vero son las primeras células que se usaban donde el virus crecía muy bien. Son capaces de replicar el virus sin necesidad de expresar el receptor, porque ya expresa el receptor. Para otro tipo de células en cultivo se necesita expresar el receptor, que no todas expresan el receptor. Las células Vero son células de una especie de simio, entonces es importante también comprobar que funcionan bien en células humanas. En células humanas hemos probado distintas células humanas, una de ellas son 293 con el receptor, tenemos que poner el receptor del virus porque las células 293 no expresan el receptor del virus, y en este caso empezamos a compararnos ya con inhibidores conocidos, como en este caso es el caso de la Remdesivir. Y Remdesivir en células Vero tiene una IC90, inhibición del 90%, micromolar, comparado con nanomolar de pitidepsina. Funciona mejor en células humanas, y eso es porque en células Vero se metaboliza más rápidamente. En células humanas tenemos muy buena actividad y IC90, de 24 nanomolar, pero sigue siendo mucho mejor la inhibición por pitidepsina, es decir, es mucho más efectivo, a una concentración más pequeña es capaz de inhibir mejor la replicación del virus que Remdesivir. De ahí pasamos a células primarias. Usamos un método que es a partir de células pluripotentes humanas, las derivamos en neumocitos. Los neumocitos ahora ya no dividen, entonces no vemos este efecto citostático que vemos en otras células, y de nuevo cuando lo tratamos con pitidepsina o con amilina a concentraciones muy bajas se inhibe completamente la infección por SARS-CoV-2. Y lo que solemos hacer también son ensayos de adición de tiempo. ¿Qué significa esto? Esto es que infectamos ahora con una cantidad grande de virus, solo dejamos un ciclo de replicación, y usamos el inhibidor a distintos tiempos después de infección. Antes de infección, 2 horas después de infección, 4 horas después de infección, etc. Si es un inhibidor que es un inhibidor de entrada del virus, solo funciona bien cuando lo añades antes de añadir el virus. 2 horas más tarde el virus ya ha entrado. Si es un inhibidor de entrada, los anticuerpos monoclonales no funcionan cuando están en este ensayo, cuando se añaden al medio 2 horas después de haber añadido el virus. Si lo comparamos con Remdesivir pierde la capacidad de inhibir alrededor de las 4 horas, es decir, el virus ya se ha replicado lo suficiente para que Remdesivir no dé un gran efecto en inhibición de replicación, pero sin embargo con pitidepsina todavía se tiene muy buena inhibición de replicación, incluso cuando se añade 4 horas más tarde. Como ya ha dicho José María, el factor al que se une pitidepsina es a F1A, y como se ha sido usado para el tratamiento del cáncer, también se ha descrito que ciertos cánceres se pueden volver resistentes a la acción de pitidepsina. La forma como se vuelven resistentes es mediante una mutación en F1A, en un aminoácido, el aminoácido 399, que está en la zona de unión de pitidepsina, y por tanto impide ahora que pitidepsina se una a F1A. Resistencia puede ocurrir en cáncer, ¿por qué? Porque las células cancerosas están dividiéndose todo el rato y mutan, igual que mutan los virus. Resistencia a F1A no se puede desarrollar así en nosotros. En células de cáncer sí los tratas algunas veces, sí los tratas con pitidepsina. Pero eso nos permite, saber esta resistencia a pitidepsina, nos permite validar que realmente F1A es lo que está inhibiendo pitidepsina para inhibir la replicación del virus, porque muchas de estas drogas tienen efectos que se llaman off-target. Son capaces de inhibir un factor, pero también se pueden unir a un factor desconocido que no sabemos cuál es, y ese es el mecanismo de acción, no por inhibición del factor que pensamos, que sabemos que es el que inhibe, sino por inhibición de otro factor que no está descrito. Hicimos una línea celular en la que mutamos por CRISPR F1A, le cambiamos el aminoácido 399, pusimos la mutación que la hace resistente a
pitidepsina. Entonces probamos a ver si pitidepsina era capaz de inhibir la replicación del virus en esta célula mutada. Y en ese caso, la pitidepsina pierde la capacidad de inhibir la replicación del virus. Es decir, esto es prueba de que la pitidepsina está actuando mediante inhibición de F1A para inhibir la replicación del virus. Si no se une a F1A, no es capaz de inhibir la replicación del virus. Y como control usamos Remdesivir, que es capaz, como inhibe la polimerasa, es capaz de inhibir el virus tanto en las células tipo silvestre como en las células con F1A mutada. Y de ahí pasamos, bueno, eso funciona muy bien en sistemas de tejidos celulares, pero eso no quiere decir que funcione bien una vez que pasamos a experimentos in vivo, modelos de animales o en humanos. Ahora, tenemos la ventaja de que es una droga que ya se ha usado en humanos para otro tipo de tratamiento. En este caso, como ya ha dicho José María, está aprobada para el tratamiento de mieloma múltiple. Es decir, que se sabe que si se usa esta droga, se consigue una concentración en los pacientes donde se está usando que al menos es capaz de tener actividad antitumoral. Pues pasamos por eso, ensayos en ratón, los primeros, los que solemos usar para ver actividad de antivirales es ratones transgénicos que expresan el receptor humano, que eso hace que se infecten muy bien con SARS-CoV-2, porque en general los ratones, sobre todo para las primeras variantes de SARS-CoV-2, no se infectan bien porque su receptor es un poco distinto de AC2, es un poco distinto del humano, y la proteína S, el SARS-CoV-2, no se une bien al receptor de ratón. Pero si los haces expresar en el receptor humano, que está bajo el promotor de queratinocito, es decir, en células epiteliales, entonces replica muy bien el virus, replica al día 3 a 10 a las 7 virus infecciosos, cuando está infectado con una dosis más o menos de 10 a la 4, en pulmón y también en algunos otros órganos, como por ejemplo el cerebro, y entonces probamos el efecto de... Es un modelo que es muy rápido, el de ratón, porque en 3 días es donde tiene los títulos más altos, y por eso pues probamos el tratamiento 2 horas antes de infección, luego un día después y 2 días después, y vemos los títulos al día 3. Y lo comparamos con Remdesivir, una dosis más alta. Y en este caso tenemos una muy buena inhibición de la replicación del virus, alrededor de 2 logaritmos. Y si miramos el pulmón para ver qué tipo de lesiones histopatológicas existen, los tratados con pitidepsina tienen muy pocas lesiones comparados con los tratados con Remdesivir o comparados con los controles. O sea, funciona muy bien en ratones. Y bueno, ya ha hablado José María de los ensayos que se están haciendo en humanos. Lo voy a resaltar, son datos de PharmaMar, de fase 1, donde son poquitos pacientes, 15 pacientes, tratados con 3 dosis distintas de pitidepsina. Y cómo se ve con los que son tratados con la dosis más alta, que el número de días que se requiere para salir del hospital se acorta, comparado con las otras dosis, o como los síntomas de COVID-19 también se acortan cuando se trata con la dosis más alta. Y como ya ha mencionado José María, pues está haciendo ensayos en fase 3 con ya un número mayor de pacientes que esperemos que den los resultados que queremos ver, que en teoría con la actividad que tiene este compuesto y la concentración a que adquiere el pulmón de los tratados debería funcionar. Bueno, pero el virus ha cambiado mucho desde que empezamos, eso lo sabemos. Al principio teníamos los descendientes de Wuhan, enseguida apareció una mutación, la D614, en la spike del virus, que se describió por primera vez aquí en España, pero que ya existía en otros países. Es la que se dijo que vino de España y que ahora mismo está presente en todas las otras variantes y que incrementa la afinidad del virus por el receptor AC2. Y luego aparecieron las variantes alfa, beta, gamma, que dominaron a las anteriores. La D614 dominó a la primera, alfa, beta, gamma fueron capaces de dominar a la que ya existía con la mutación, siguen teniendo la misma mutación, pero tienen más mutaciones,
Cuando aparece alfa en un país, no parece ser desplazada por beta o por gamma, de tal modo que estas tres variantes estaban en distintas zonas geográficas, que es donde dominaban, y cuando estábamos con esta situación, apareció delta. Y delta tenía más mutaciones todavía que alfa, beta y gamma, y desplazó completamente a alfa, beta, gamma. Estábamos en esta situación con delta y rápidamente apareció esta otra variante, Omicron, que tiene muchos más cambios que delta y más que las anteriores, y que es la que ha desplazado a todas las anteriores. De modo que ahora mismo tenemos Omicron, pero dentro de Omicron tenemos subvariantes, la BA1, la BA2, la BA4, la BA5 y una nueva subvariante que está ocurriendo ahora que parece que está desplazando a la última, que es BA5. Es decir, el virus está cambiando constantemente. ¿Qué significan esos cambios que ocurren en el virus? Bueno, esto es en los nuevos trabajos que tenemos en colaboración con Nevan. Si miramos dónde ocurren los cambios en las distintas variantes, en alfa, beta, gamma, delta, omicron, la mayor parte de los cambios dan lugar a un cambio de aminoácido en alguna de las proteínas del virus. La proteína que tiene más cambios de aminoácidos es la proteína S, y por ejemplo, el omicron tiene 36 cambios en aminoácidos, y luego contribuye a inmunoevasión. Son capaces de evadir hasta cierto punto la respuesta por vacunas o la respuesta por infección previa de anticuerpos, porque disminuye la capacidad de neutralización de esos anticuerpos que han sido elucidados por la vacuna contra la cepa variante ancestral, Wuhan, o contra infecciones con alfa, beta, gamma o delta, porque tienen cambios en la región donde se unen estos anticuerpos. No se elimina por completo la capacidad de estos anticuerpos, pero sí disminuye lo suficiente como para que ahora pueda ser capaz de hacer infecciones también en gente vacunada o gente que ha visto antes el virus. Pero no solo ocurre en la proteína S, ocurren en todo, hay cambios en todas las proteínas del virus. ¿Qué significan estos cambios que ocurren también en estas otras proteínas del virus? Los cambios en proteína S se están siguiendo mucho para ver si la vacuna está adaptada o no, si todavía puede ser usada debido a los cambios que ha habido, pero se desconoce mucho de qué es lo que significan los cambios en las otras proteínas del virus. Entonces hicimos un experimento con Nevan en el que usamos las distintas variantes. Estas son de las primeras, ancestrales, la que incluye la mutación 614G en la spike, y las nuevas variantes, alfa, beta, gamma, delta y omicron. Infectamos células CAM humanas, epiteliales, respiratorias. Les dejamos infectar por 24 horas y analizamos el transcriptoma de estas células, cómo ha manipulado la infección a los niveles de mensajero del huésped, en las células humanas, por secuenciación de RNA, pero también cómo cambia la abundancia de las distintas proteínas celulares de la infección con las distintas variantes, y cómo cambia también cambios en fosforilación en las proteínas nuestras, en el CAR3, debido a la desinfección. Y comparamos similitudes, qué es lo que es similar entre todas las variantes y qué es lo que es distinto entre todas las variantes. Bueno, tenemos muchos cambios, cambios en el RNA, de 3.500 genes son afectados, en fosforilación 1.200 proteínas son afectadas, en abundancia alrededor de 200 proteínas son afectadas, algunas coinciden, que cambian en las tres cosas, pero lo importante es cuántos son de similares estos cambios entre las distintas variantes. Entonces, mediante un análisis informático, mirando estos cambios, en qué procesos están afectados y cuánto cambian estos procesos de la infección con el virus, tenemos cambios que ocurren más o menos igual en todos los virus, en todas las variantes, y cambios que tienen muchas diferencias, puede ser mayor o menor, entre las distintas variantes. Y lo que nos encontramos es que entre los cambios que existen, que son muy similares entre todas las variantes, los cambios que hay en networks, en pathways, que modulan, que regulan la producción de proteínas, en los cuales está involucrado el ECNOA, son muy similares. También regulación del
ciclo celular, regulación del mensajero, pero los cambios que existen, es decir, cómo los virus interaccionan con nuestra maquinaria de traducción, las distintas variantes son todos muy similares. En cambio, seguramente todas afectan más o menos por igual al factor también que nos interesa a nosotros, el factor de locación de traducción, el F1. Los que realmente cambian son respuestas a citoquinas, algunas son más proinflamatorias que otras, lo que puede explicar su virulencia, o respuestas innatas, que puede explicar que sean capaces de evadir más fácil o menos fácil la respuesta del interferón. Pero con respecto a traducción, todas son muy parecidas, y entonces hicimos un experimento para ver cómo pitidepsina afecta la replicación en los animales transgénicos, infectados ahora con las distintas variantes, con la ancestral, con la alfa, con la beta, con la gamma, con la delta y con la omicron. Y en todos los casos vemos que en ausencia de pitidepsina tenemos títulos altos, con algunas variantes más altas que con otras, pero presencia de pitidepsina en todos los casos tenemos una reducción de la replicación de aproximadamente 2 logaritmos, lo cual quiere decir que todas las variantes que están surgiendo siguen siendo capaces de ser inhibidas por pitidepsina. Bueno, y eso es más o menos lo que os quería decir. Seguimos trabajando con PharmaMar, estamos probando también inhibición con otros virus, seguimos explorando un poco más el mecanismo de acción de la pitidepsina. Existen datos muy interesantes con respecto también a que tiene actividad antiinflamatoria, lo cual puede contribuir a hacer un efecto beneficioso en caso de síntomas severos, que no solo inhibe la replicación del virus, pero que puede inhibir algunos de los efectos inflamatorios que están relacionados con ya enfermedad severa. Pero lo que es indicado es que el estudio del interactoma SARS-CoV-2 pone de manifiesto factores del huésped como viables para intervención terapéutica, que dentro de todos los inhibidores que hemos encontrado, nos hemos encontrado con que pitidepsina ha sido el inhibidor que tiene más actividad contra SARS-CoV-2, tanto in vitro en células como in vivo, el modelo de ratón que he enseñado, y que a pesar de sus cambios, las variantes de SARS-CoV-2 regulan de un modo similar la traducción celular y son todas inhibidas por pitidepsina. Bueno, pues agradecer a las distintas agencias que han contribuido a trabajos con COVID-19 en mi laboratorio, tanto de NIH como del Departamento de Defensa, como la Fundación CAIXA, otras fundaciones o PharmaMar, que también estamos colaborando. Y bueno, para que veáis un poco la gente de mi laboratorio, la persona que ha hecho más con los inhibidores es Chris White, que es esta persona aquí que tiene ahora su propio laboratorio dentro del Departamento de Microbiología, junto con Romel. Los modelos de animales han sido puestos a punto por Michael Sotsaer y también trabajo mucho con Lisa Miorin, que es la que ha hecho, su grupo es la que ha infectado las células para pasárselas a Nevan para el transcriptomas junto con un estudiante, Tom Esther. Bueno, muchas gracias.